Hola, buenas tardes. Son y media, que algunos habéis sido ya muy puntuales y los que están a través del Zoom también, pero vamos a dar 5 minutitos porque tiene que llegar más gente, así que vamos a dar 5 minutos de cortesía y empezaremos. Hola, buenas tardes. Pues ahora sí ya vamos a empezar. Hemos dado tiempo de cortesía, así que empezamos. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de A la Fresca. En esta ocasión contamos con Juan Andrés Baratets, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huesca, que nos viene a hablar sobre un tema que está de mucho... Es que me estoy oyendo por Zoom también, perdón. Que está de actualidad, que es el alcance de la reforma legal en el apoyo a las personas con discapacidad. En la charla de hoy va a tratar de explicarnos un poco en qué consiste esta modificación, cómo nos afecta y un poco los pasos o qué se puede hacer ahora.
daros la bienvenida a todos los presentes y sobre todo también a los que nos siguen a través de Zoom, que vuelven a conectar con nosotros en las nuevas sesiones de A la Fresca. Así que sin más, ¿no se me oye? Perdón. Pues sin más, bienvenido Juan y sí que, perdón, antes comentaros a todos, sobre todo a los que estáis en Zoom, por favor que durante la sesión tengáis el micro silenciado. Cuando él acabe su exposición sí que haremos turno para que podáis preguntar aquellas dudas que surjan. Los del Zoom me las podéis escribir por chat y yo se las traslado y aquí os abriremos y os daremos el micro. Y ahora sí, Juan, bienvenido, todos tuyos. Pues muchísimas gracias, Aroa. Yo por supuesto que estoy encantado de poder venir siempre que me llaméis. Pero en esta ocasión el interesado soy yo. Y os voy a explicar, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vine, hablábamos de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de cómo se había expandido el derecho de sufragio. No sé si recordáis las limitaciones que establecía la anterior ley de régimen electoral general y cómo en el 2018 se pudo reformar en el sentido de que ya no había esa limitación o esa restricción del sufragio respecto de personas con discapacidad, que los jueces en muchas ocasiones pues lo acordaban en sus sentencias. Ese día hablábamos con muchísima seguridad, con muchísima autoridad. Fue un día como de conquista, un día como para felicitarnos. Esa sensación, la misma sensación la tuve yo pues el día 2 de junio cuando sale publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8 del 2021 de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Y después, qué bien, por así decirlo, lo hemos conseguido. ¿No es, perdón, lo hemos conseguido y todo lo que venía plasmado en la Declaración Internacional de la Convención de Nueva York, que luego había sido ratificado en España en el 2011, pues parece como que ya lo habíamos conseguido, como que ya estaba y estábamos en el buen camino. Yo incluso, desde el punto de vista profesional, aunque la ley tenía una vacatio legis, un tiempo en el cual no entraba en vigor hasta septiembre, teníamos junio, julio, agosto, 3 meses, yo a todos los compañeros les transmití la idea de que convenía ya que nos fuésemos adaptando a la ley que iba a entrar en vigor y que con urgencia pues los informes forenses, los informes sociales, todo lo que teníamos que pedir y solicitar lo hiciésemos ya conforme a la ley que iba a entrar en vigor. Modificamos nuestros escritos, nuestras demandas, de una forma, yo diría, incluso un tanto ingenua. No obstante, pasaron pocos días y planteamos la cuestión ya en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y ya se nos dijo, cuidado, ojo, porque en Aragón tenemos nuestro derecho civil, nuestro derecho foral propio, y lo tenemos para lo bueno y para lo malo. Y entonces tenemos que valorar cuál es el alcance de la reforma, hasta qué punto esta reforma de la ley, del Código Civil, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de jurisdicción voluntaria, leyes estatales, va a tener o no va a tener directa aplicación en Aragón o en otros territorios que tienen su propio derecho foral. Entonces ya nos quedamos un poquito como a la expectativa. A continuación ya, a principios de septiembre, entra en vigor la ley en toda España y también, de una forma un tanto ingenua, empezamos a solicitar todo conforme a la nueva ley y planteada la consulta ya en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, una vez ya que hemos oído pues opiniones de catedráticos, por supuesto el Justicia de Aragón, la opinión cuasi mayoritaria de los profesionales del derecho, de los ámbitos académicos sobre todo, es que es necesario reformar el derecho foral aragonés para que podamos contar con las medidas de apoyo, que mientras no sea objeto de reforma, seguiremos en la situación anterior. La situación anterior, que en el derecho foral aragonés, pues establecía una autoridad familiar, establecía un régimen que no era el de apoyo. Entonces, os he querido contar esto para que veáis la situación pues un tanto complicada en la que nos encontramos. Bien, dicho esto, a título de introducción, también me gustaría
que, bueno, pues una vez que hayamos acabado la exposición, pues como tenemos, vamos a aprovechar que el auditorio pues es relativamente, que es muy pluridisciplinar, para intentar que haya una cierta reciprocidad, porque a mí me interesa mucho oír pues a juristas, oír a personas que trabajan con personas con discapacidad, cómo se sienten, cómo ven todo. Entonces, sería interesante que luego tuviésemos la posibilidad de enriquecernos todos. No solamente, no se trata de una charla, por supuesto, para nada va a ser académica. Yo, si alguien ha venido con la intención de aprender derecho foral o de aprender derecho civil, ya le digo que no va a aprender derecho civil. Hemos hecho una presentación, la vamos a poner aquí, que efectivamente son artículos del Código Civil, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene un contenido jurídico, pero vamos a tratar el tema de una forma divulgativa, no de una forma estrictamente jurídica. Evidentemente, porque en el momento en el que nos encontramos es difícil el exponer una ley que, primero, tenemos nuestras dudas si está en vigor o no está en vigor en el territorio aragonés, y segundo, pues que necesita una exégesis, necesita un estudio y necesita también una aplicación práctica. Entonces sería muy aventurado, muy arriesgado por mi parte intentar impartir doctrina sobre la Ley 8 del 2021. Entonces, el tema va a ser eminentemente divulgativo. Bien, siempre que hacemos una presentación desde la posición, porque a mí, a ver, me invitáis no como Juan Baratet, me invitáis como fiscal, entonces yo, si me invitáis como Juan, pues también estaría encantado en participar, pero es como fiscal, entonces yo tengo que hablar como, en este caso, fiscal jefe de Huesca, pero representando a toda la institución en todo el territorio, en todo el territorio español. Sabéis que al fiscal le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, dice la Constitución, pero también dice velar por el interés social, el interés público. Ese interés público parece que está más limitado al ámbito penal, ese interés social más limitado o más dirigido, mejor dicho, al ámbito civil, al ámbito privado, al ámbito de los derechos de la personalidad, al ámbito de los derechos fundamentales. Pues en esa calidad es en la que yo, pues, con humildad, pues me atrevo, ¿no?, a participar en estos foros en los que participo, pues con cierto, yo con entusiasmo y con muchas ganas. Tenemos una fiscalía especial en Madrid. Si vais a la página web fiscal.es, tenemos la fiscalía especial de personas o para personas discapacitadas y para personas mayores, que está dirigida por la fiscal de Sala, María José Segarra. Entonces tiene esa función, por supuesto, de coordinación, pero es la que representa pues ese interés social, ese interés, coordina todos nuestros esfuerzos en estas materias. La semana pasada tuvimos una reunión a la que asisten los fiscales de las provincias, que son los especialistas, por así decirlo, en temas de derecho civil, y en esa reunión a la que concurrieron todos los fiscales de las provincias españolas, pues se plantearon diversos temas en relación al régimen jurídico del apoyo, del defensor judicial, de la curatela representativa, de la curatela asistencial, o sea, lo que es el núcleo duro de aplicación de la ley en España, y también se planteó el tema que hemos expuesto al inicio de la aplicación del derecho foral y si existía algún tipo de conflicto, de colisión, si había alguna posibilidad de conciliar el ordenamiento jurídico estatal con el ordenamiento jurídico propio de Aragón y de alguna otra comunidad autónoma que también tiene su propio derecho civil. El tema se trató y la conclusión fue que tenemos que seguir aplicando nuestro derecho foral. A ver, el derecho foral es para lo bueno y para lo malo. O sea, nuestro derecho foral ha sido siempre una señal de identidad de Aragón. Joaquín Costa decía que Aragón se caracterizaba por su derecho. Pues otras comunidades autónomas tienen otros signos identitarios, otros signos distintivos, otros hechos diferenciales. Nosotros perdonar, sí. Tenemos como hecho diferencial nuestro derecho. Entonces hay que entender a quien desde una posición foralista, desde una posición eminentemente de derecho civil propio, pues puede defender que el Estado no tiene ninguna competencia para regular derecho civil en Aragón. Entonces hay que entender, yo
intento huir de posiciones maximalistas, ya lo anticipo. Es decir, a mí me interesa el conciliar posturas en la medida en que en nuestro derecho foral, y luego veremos el Estatuto de Autonomía de Aragón, hace referencia también al respeto a la personalidad, el respeto a la capacidad jurídica. Hay una serie de artículos muy en consonancia con la declaración de la Convención de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, yo intentaría siempre conciliar ambas posturas, no ponerme ni en una posición rigorista de derecho foral civil especial de la comunidad autónoma, ni en una posición antiforalista de decir que, como es un tema de personalidad, que es un tema de derechos humanos, que es un tema de dignidad, no puede regular la comunidad autónoma. Yo creo que podemos llegar a una conciliación sin perjuicio de que es necesario el urgir a nuestros poderes públicos, al legislador aragonés, para que cuanto antes modifique esta anomalía, porque independientemente de cómo vayamos adaptándonos a esta situación, es cierto que existe una anomalía. No puede ser que una persona tenga unos derechos en Sevilla y tenga otros derechos fundamentales en Huesca o en Sabiñánigo. Entonces, lógicamente, es necesario que, pues, si tiene que reunir la comisión de codificación, si tiene que ser por proyecto de ley, por proposición de ley, si tiene que ser por decreto ley, no lo sé. ¿Cuál es el rango, el valor de la ley? ¿Cuál es el procedimiento de reforma? Pero tiene que ser urgente, porque hay que modificar. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la posición. El artículo 9 de la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que el desarrollo de los individuos y los grupos sociales en que se integre sean reales y efectivos. Y también corresponde remover los obstáculos que impiden que esa integración sea real y efectiva. Constitución. Dignidad humana, el artículo 10. Todos tienen derecho a la dignidad. Eso también se reconoce. El artículo 10 dice la dignidad de la persona, los derechos inviolables, los derechos que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad constituyen fundamento del orden político y de la paz social. El artículo 10.2 viene a decir que todas las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán y se aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales que han sido ratificados en España. Menciono estos dos artículos, el 9, el 10.1 y el 10.2, los menciono porque evidentemente no podemos desconocer que los poderes públicos tienen esa obligación de remover ese obstáculo, o sea, esa situación de personas capaces, personas incapaces, eso que ha existido y que todavía sobrevive en el Código Foral aragonés, capacidad, no capacidad, eso tiene que ser removido por los poderes públicos. El principio que inspira la reforma del Código Civil es que las personas tenemos personalidad. El hecho de ser persona, actitud para ser persona, sujeto de derechos y obligaciones. Ya no hay capacidad jurídica. ¿Quién tiene capacidad jurídica? ¿Quién no tiene capacidad jurídica? Vale, capaces somos todos, pero no tienes capacidad de obra. Esa categoría de capacidad e incapacidad ha desaparecido conforme a la Convención y también conforme a la ley del 2021. Pero claro, lógicamente, también está el artículo 14, ¿no?, que dice que los españoles somos iguales ante la ley sin que va a establecer ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social. Aquí podrían decir, oye, si yo tengo una discapacidad, no por eso tengo que tener un régimen jurídico distinto en Aragón, en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco. Entonces, claro, no podemos desconocer tampoco pues la competencia del artículo 149, un octavo, la Constitución española establece un sistema plurilegislativo, un sistema de competencias del Estado y de competencias de la comunidad autónoma. Y el derecho civil, dice el artículo 149 del Estado, competencia exclusiva del Estado, legislación civil. Y luego dice, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales, civiles especiales, allí donde existan. Y ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que esa conservación, modificación y desarrollo afecta a todo. Es decir,
no solamente a las instituciones jurídicas civiles tradicionales, que Aragón lógicamente no solamente puede regular o puede legislar sobre el derecho de abolorio o sobre el régimen económico matrimonial, que ha legislado toda la vida, puede regular también sobre materias de la personalidad, que forma parte, personas, cosas, acciones, son el contenido del derecho civil, aun cuando nunca hubiese regulado. Entonces, el ordenamiento jurídico español, ordenamiento jurídico plurilegislativo, el Estado tiene competencias y tiene competencias las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Pues como en todos los ordenamientos jurídicos plurilegislativos pueden existir conflictos de normas. ¿Por qué? Porque las relaciones entre la ley del Estado y la ley de la comunidad autónoma no se rigen por un principio de jerarquía, por un principio de prevalencia. No podemos decir la ley del Estado es más que la ley de la comunidad autónoma. Se rige por un principio de competencia, cada una en su ámbito competencial. Y está claro que el ámbito competencial de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, el derecho civil, y nuestro Estatuto de Autonomía es ley orgánica, es decir, un Estatuto de Autonomía es una ley de la comunidad autónoma, pero es una ley orgánica del Estado. Entonces, es una competencia, está claro que es una competencia de la comunidad autónoma. Entonces, lo dice, por ejemplo, el artículo, lo tengo aquí, voy a decir, el artículo 71.2 del Estatuto de Autonomía, dice competencia exclusiva, conservación, modificación y desarrollo, derecho civil foral aragonés, y el derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo. Pero ahora viene un poquito lo que os decía. Esto son posiciones maximalistas las que he expuesto, ¿no? La de los foralistas, exclusivamente se aplica en Aragón el derecho aragonés, las de los que pueden estar diciendo, no, esto es dignidad de la persona, estos son derechos fundamentales, esto es derecho a la igualdad, esto es remover los obstáculos, luego tenemos que aplicar la ley más favorable, lo que ensancha derechos, lo que da derechos, no lo que restringe, ¿no? La interpretación, las normas se interpretan conforme a la realidad social en que han de ser aplicadas. O sea, no podemos ser unos operadores jurídicos que nos ponemos una venda independientemente de la realidad social. Yo no puedo desconocer, a la hora de aplicar una norma jurídica, no puedo desconocer ese anhelo que existe en muchas personas de que desaparezca la categoría de la capacidad y la incapacidad. No puedo actuar como si no existiese. Entonces tenemos que interpretar. Pues en aras de esa interpretación, para poder conciliar, para poder justificar esa conciliación que estamos haciendo del derecho del Estado con el derecho de la comunidad autónoma, pues buscamos un apoyo jurídico. Y ese apoyo jurídico, Estatuto de Autonomía, el artículo 12, dice: todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía. Esa autonomía es lo que aparece en la exposición de motivos, del texto refundido, de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa autonomía es la que aparece también en la Convención como uno de los principios que inspiran la Convención de Nueva York, esa supresión de barreras, esos ajustes razonables, todo. Es esa autonomía. Habla también libre desarrollo de la personalidad y la capacidad personal. O sea, nuestro Estatuto de Autonomía, que por un lado dice que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en derecho civil, también nos está diciendo que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, con seguridad y con autonomía, y el libre derecho y desarrollo de la personalidad y de su capacidad personal. Con lo cual, de forma implícita y explícita, está asumiendo pues ese derecho internacional que es el que anhelamos y el que queremos que sea de aplicación directa en Aragón. Dice el artículo 25, promoción, autonomía personal, referida ya exclusivamente, referido este artículo a las personas con discapacidad, autonomía más integración social y profesional. Pues esa autonomía es la que se consigue o la que busca la Ley 8 del 2021. Entonces, ese conflicto de leyes que se puede plantear, que esperemos que de aquí a un tiempo pueda ser resuelto y no tengamos que estar haciendo estos equilibrios. Ahora, por ejemplo, hablaba con una compañera y, claro, ya hablábamos de la necesidad de unificar criterios. No puede ser que en un juzgado, y el otro día nos llegó una sentencia de un juzgado de la provincia, no os voy a decir el origen, pero es de la provincia, de un juez extraordinario, a ver, con bagaje intelectual, jurídico, todos tienen bagaje, pero no es un juez que lleve 6 meses poniendo sentencias, no, años. Y directamente ponía el derecho
el Código Civil no se aplica en Aragón. Por lo tanto, incapacidad total y tutela. Y esto tal cual, ¿eh? O sea, y esa sentencia, yo dije, tenemos que recurrirla. Hay que recurrir. Pero claro, antes de recurrir, voy a llamar por si acaso. Voy a ver. Y decidimos no recurrirla. O sea, aún siendo nosotros partidarios de hacer una aplicación extensiva, de decir, venga, el Estatuto de Autonomía habla de la personalidad, nos habla de la igualdad, nos habla de los derechos de integración profesional, personal, de superar esas categorías ya anquilosadas. No la recurrimos, la dejamos como estaba, tal cual. Entonces, vamos a ver ahora, un poco os he expuesto lo que es esta situación, para poner antecedentes. Vamos ahora a hacer con la presentación PowerPoint, vamos a hacer un poquito de repaso ya de la ley del 2021, que se supone que será lo que regirá cuando nuestro derecho civil se adapte, serán las mismas categorías, ¿eh? Entonces voy a poner la presentación, no sé si se va a ver bien, o va a ser... A ver. Aquí. Es que lo he puesto en un tamaño de letra, pero yo creo... Aquí está. Ah, ahí, perdona, se me ve ya. Y le tengo que dar... Ahí, aquí. ¿Sí? A ese. No. Para hacerlo más grande. No, para hacer la presentación. ¿Para hacer la presentación? Sí, perdona, ¿eh? No. Ahí. Vale, mira, bueno, empezábamos con el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, poco es dar vueltas, ¿no?, a lo mismo. Reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona. Toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes. Veréis en la presentación que lo que he puesto en letra verde es como lo positivo, como lo que buscamos, y lo que veáis en letra roja es como lo negativo, entonces este artículo evidentemente es positivo. Mira, aquí hay artículo 12, proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Los tratados internacionales, una vez que son ratificados en España, forman parte del ordenamiento jurídico interno. Es decir, que la convención fue ratificada en el 2011, no era necesario que hubiésemos tenido una ley que adaptase el ordenamiento jurídico a esa convención. Cualquier juez podía invocar el derecho que ha sido ratificado, el derecho internacional ratificado, podía invocarlo para aplicarlo directamente en España. Vamos a pasar al siguiente. El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Promover el respeto a la dignidad. Apoyos y salvaguardas para impedir los abusos. Fundamental. El artículo 10, que hemos citado antes, ya de la Constitución Española, dignidad de la persona, derechos inviolables. Y luego lo que os he comentado, del 10.2, interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales conforme a los derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales. Artículo 14, iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación. Evidentemente, en este momento hay una discriminación, independientemente de que exista protección, porque el hecho de que no tengamos de que nuestro derecho foral no se haya adaptado todavía a la normativa internacional no quiere decir que haya una desprotección de nadie, porque cumple perfectamente su función. Estamos perfectamente protegidos todos, pero ciertamente se puede interpretar como una discriminación. Se puede interpretar, seguramente habrá alguien que me diga, no, para nada es una discriminación. Se puede interpretar como una discriminación. Ley 8 del 2021, reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. Respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Esto es muy importante, porque esa expresión voluntad, la voluntad, no sé si cuando estamos en el ámbito del derecho penal y hablamos de que una persona pues puede ser inimputable, el concepto que utilizábamos, que una persona pues concurre una exención, una causa de exención de responsabilidad criminal, decimos, es que esa, por ejemplo, una embriaguez profunda, es que ha nublado la voluntad y el conocimiento, la capacidad de conocer y la capacidad de querer. Pues esa voluntad, o sea, estamos como diciendo, no, es que hay personas que no tienen voluntad. No, es que la persona, por el hecho de ser persona, tiene voluntad.
Habrá ocasiones donde podrá estar disminuida por determinadas circunstancias, pero tiene voluntad. Promoción de su autonomía, ejercicio de la capacidad jurídica, y no debe ser objeto nunca, hay que cuidar que existan conflictos de intereses con las personas que les vayan a representar, ni vayan a sufrir influencias indebidas. Seguimos. La periodicidad. Es muy importante esto, el cambio de un sistema en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones que afecta a las personas con discapacidad. Hasta ahora el sistema, se dice visión paternalista, que es también, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, la que prevalece en nuestro Código de Derecho Foral. Luego veremos cómo los artículos referidos a los derechos de las personas que están incursos en causa de incapacidad se equiparan a un menor de edad. Es una visión muy paternalista, que entiendo que está ya superada por el derecho internacional, sin perjuicio de que pueda haber casos y circunstancias concretas donde sí se puede identificar. Estamos hablando siempre con carácter general, y que por supuesto, si lo que digo, pues alguien se siente aludido, ya pido disculpas, porque, en fin, estamos intentando hablar con generalidades, que a veces entrar en el detalle, en el caso concreto, pues es muy complicado. Basado en el respeto a la voluntad y a las preferencias. La reforma del Código Civil, nuevo sistema, respeto, preferencias, y pasa a rubricarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. A mí me gusta mucho, porque bueno, es que es redundante, dice discapacidad, ejercer su capacidad jurídica, pero es que no habla de eventualmente o en supuestos, no, da por supuesto ejercicio de su capacidad jurídica, da por supuesto de que todos tenemos capacidad jurídica. De las medidas de apoyo a las personas de discapacidad o sea, una persona aunque tenga discapacidad tiene capacidad jurídica, y esa es la clave, o sea, capacidad jurídica. Medidas de apoyo, porque la nueva ley, pues sabéis que bueno, pues ha suprimido la tutela, entonces tenemos pues unas medidas de apoyo, que es la regla general, tenemos una guarda de hecho, tenemos una curatela representativa, asistencial, tenemos también un defensor judicial. Pues esas medidas de apoyo, acompañamiento amistoso, ayuda técnica en la comunicación de la declaración de voluntad, en muchas ocasiones lo que antes era una incapacidad de libro, que dirían, pues podría quedar suplido con una ayuda técnica. El estado actual de la tecnología permite suplir muchísimas circunstancias que hasta hace poco eran totalmente obstativas. Habla también del consejo, la toma de decisiones delegadas. En situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo, este podrá concretarse en la representación. La representación es un negocio jurídico en el cual una persona da a otra el poder dante al apoderado, le da la posibilidad de que decida en su nombre, por cuenta y en interés del poder dante, pero decide en su nombre. Hay negocios jurídicos representativos, no representativos, con dación de cuenta, con no dación de cuenta, pero esa representación, que es lo que se preveía antes como regla general, pues ahora es lo que tiene que desaparecer. Podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de su situación de discapacidad, si ha obtenido o no algún tipo de reconocimiento administrativo. Es decir, que vamos a distinguir, ya no será necesario para que puedas beneficiar de esta situación que tengas reconocido por determinado, por la comunidad autónoma que tenga reconocido un determinado grado, unas determinadas circunstancias. No, independientemente de su situación patrimonial, su situación personal, y tanto para asuntos de naturaleza patrimonial como para asuntos personales. La curatela, a ver, es la institución que se regula con más detenimiento. Ya dice la reforma, excepcionalmente podrá atribuirse al curador funciones representativas, pero tiene que ser siempre excepcionalmente. Y se suprime del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. Por tanto, esto teníamos escrito un comentario respecto de la guarda de hecho. Sí, lo que no quería que se me olvidase, hablar de la figura jurídica de la guarda de hecho. Claro, se puede plantear, en el momento en que la guarda de hecho aparece regulada en una ley, deja de ser una guarda de hecho, pasa a ser una guarda de derecho.
lógicamente es una guarda de hecho que tiene un reconocimiento, pero dice guarda de hecho porque no es necesario que sea reconocida por ningún juez, ningún tribunal. Y es importante esta guarda de hecho porque en la exposición de motivos de la ley hace referencia, dice, la realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada. Generalmente un familiar, pues la familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más vulnerables. A mí me gusta personalmente, las exposiciones de motivos se suelen utilizar mucho para interpretar las normas, ¿no? Es cuando tienes que interpretar una norma, pues hemos dicho antes que tienes que acudir a la realidad social, pero en la exposición de motivos y ese reconocimiento específico que hace de la familia, acordaros de cómo pues en épocas de crisis económica, pues cómo se acude, ¿no?, a las abuelas, a los abuelos, muchas veces ni siquiera en situación de crisis económica, ¿no? Cuántas veces pues se encargan de sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Pues ese reconocimiento específico que hace en la guarda de hecho a la familia me parece especialmente apropiado. Y luego dice, para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé la necesidad que obtenga una autorización judicial ad hoc. Es decir, podemos tener una guarda de hecho, ser familiar, pero que en ocasiones, claro, para hacer un trámite bancario, un trámite, un negocio jurídico, pues sobrepase esa esfera asistencial, esa esfera de apoyo, esa esfera de ayuda. Entonces decimos, bueno, pues bien, en ese momento vamos a hacer un apoderamiento, vamos a hacer una representación, una autorización judicial ad hoc, específica para ese supuesto, sin que eso suponga suplir toda su capacidad jurídica, sin que eso suponga una representación general, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, perdonad, porque estábamos en la curatela y me he ido a la guarda de hecho, volvemos a la curatela. Principal medida de apoyo de origen judicial. También muy bonito el término curatela, ¿no?, que viene de cuidado, de cura, de asistencia, un poco ese carácter asistencial, ¿no?, de ayuda que lleva aparejado. Muy interesante. Seguimos avanzando. Defensor judicial. El nuevo texto recoge el tiempo, la figura del defensor judicial, prevista para situaciones en que exista conflicto de intereses. Revisión periódica, 3 años. Vamos a adelantar un poquito, porque hay aspectos de carácter procesal que son interesantes y perdonad, porque me he ido un poquito y se me ha ido un poco el tiempo. A ver. Esto, fijaos, sin declaración de incapacitación, desaparece. El procedimiento de provisión de apoyos en ningún caso supone declaración de incapacitación, ni la privación de derechos. Fundamental. El 250, de las medidas de apoyo, ejerció la capacidad jurídica, guarda de hecho, curatela, defensor judicial. Salvaguardas. Otra vez repetimos. ¿Ves? Esto es, carezca de guardador de hecho, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública, que en el respectivo territorio tenga encomendada esta función. Ahora hablaremos un poquito de la función ya específica del Ministerio Fiscal, porque un poquito va a cambiar, se va a ajustar un poquito. Importante, cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio, podrá prever, yo me puedo anticipar, me puedo adelantar y acordar en escritura pública medidas de apoyo. 263. La guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño. La persona que venga ejercitando esa guarda de hecho va a continuar en el desempeño. Curatela, con carácter, lo principal, no exista otra medida de apoyo. La autoridad judicial determinará actos para los que la persona requiere asistencia del curador. Y esto lo he puesto en rojo solo en casos excepcionales en los que resulte imprescindible circunstancias de la persona con discapacidad. La autoridad judicial determinará actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. Este es la referencia a esa curatela representativa frente a la curatela asistencial. Autocuratela, lo que hemos dicho antes, la previsión de la concurrencia de circunstancias, escritura pública. Defensor judicial. ¿Cuándo nombramos un defensor judicial? Cualquier causa, quien ha de prestar el apoyo no puede hacerlo, quien está ejerciendo la guarda de hecho no puede hacerlo, cuando exista conflicto de intereses.
Código de Derecho Foral, lo que está en vigor, artículo 34, presunción de capacidad. La capacidad de la persona que ha cumplido los 14 años, se presume siempre. Fijaros, este artículo, aun cuando podríamos pensar, bueno, pues es el código el que hace que sigamos con la representación, sigamos con las categorías de capaz o incapaz. He puesto entre paréntesis después de 14 años y no ha sido incapacitada, porque si quitáramos de este artículo la capacidad de la persona que ha cumplido los 14 años, se presume siempre. Si quitáramos esta referencia y no ha sido incapacitada, el artículo ya no habría que reformarlo más, y serviría para, se adaptaría perfectamente a la nueva situación. Se presume también su aptitud de entender y querer para un acto concreto, mientras no se demuestre lo contrario. Quitaríamos mientras no se demuestre lo contrario. Se presume su actitud de entender y querer, decir que en lugar de ser una presunción juris de jure, que admite prueba en contrario, una presunción, al revés, en lugar de ser una presunción juris tantus, hay una presunción juris el de jure. ¿Veis? Y aquí llegamos a los artículos que están en rojo. Nadie puede ser incapacitado. Régimen de protección, sometido al incapacitado, causas de incapacitación, acordaros de ese artículo 200 que teníamos en el Código Civil, causas de incapacitación, enfermedades o incidencias de carácter físico o psíquico que impiden a una persona gobernarse por sí misma. Esto lleva en el Código Civil 150 años. Esto es que tiene que suprimirse, el derecho foral lo ha incorporado. Esto no puede ser. Esto está en rojo porque esto esto tiene que acabar. El menor de edad podrá ser incapacitado cuando concurran, o sea, la patria potestad prorrogada, la patria potestad rehabilitada, es volver a esas categorías. Capacidad del incapacitado. Capacidad del incapacitado. A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitación o en la ley para casos concretos, se aplicarán con las necesarias adaptaciones al incapacitado menor de edad, así como al mayor sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas sobre capacidad del menor. Lo que hemos dicho antes, la visión paternalista. Esto es paternalismo, es decir, no, pues para la persona con discapacidad lo sometemos como si fuese un niño de 13 años. No, eso es lo que hay que evitar. Prórroga, autoridad familiar, voy a acabar en nada, en 2 minutos más, ya si queréis pasamos al coloquio. Autoridad familiar o tutela que estuviera sometido el menor de edad, que hubiese sido incapacitado, quedará prorrogada, la prórroga y la rehabilitación, fuera. Excepción, fijaos esta expresión, el juez, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, atendidos el grado de deficiencia del incapacitado. Que estemos en el año 2021 y estemos todavía con grado de deficiencia. A mí parece bastante fuerte, grado de deficiencia. Aragón tiene regulada esta materia en su Código de Derecho Foral, por lo que la citada modificación legal no presenta afección alguna a nuestro derecho civil propio, que sigue estando vigente y directamente aplicable, aunque ahora lo haga con figuras que el derecho estatal ya no contempla, en especial toda la materia que el Código Aragonés domina de las relaciones tutelares. Esta sería un poquito la conclusión maximalista. Esto es el artículo 7, el que se refiere a la capacidad del menor, que es el que se aplicaría en Aragón respecto a las personas con discapacidad que han sido declaradas incapaces. La representación legal. Y esto ya simplemente el decir, y acabo, evidentemente se modificó el Código Civil, pero se ha modificado la ley de enjuiciamiento civil. El problema que tenemos en Aragón, que si queremos seguir aplicando el derecho del Código Foral, ahora no tenemos un procedimiento de incapacitación, antes sí, pero ahora no tenemos encaje procesal. El derecho procesal son las vías por las que va el tren del derecho, y no tenemos ya esas vías, porque ahora tenemos un procedimiento que ha sido modificado, procedimiento para la adopción de medidas de apoyo. No dice procedimiento para la adopción de la incapacitación, es para medidas de apoyo. Entonces a mí me llama la atención, claro, seguir incapacitando conforme a qué derecho procesal. O sea, de acuerdo, el Código Civil no rige en Aragón, vamos a hacer una tutela, declarar incapaz a una persona, pero ¿qué hacemos? ¿Un juicio verbal? ¿Qué procedimiento estamos utilizando? Porque no existe ya cauce procesal, porque aun cuando el Parlamento de Aragón, las Cortes de Aragón tienen competencia para regular derecho procesal civil que se refiere a las peculiaridades de nuestro derecho foral, no ha regulado nada, con lo cual ahora no tenemos esas vías, ese camino por donde ha de andar el tren del derecho. Legitimación e intervención procesal. Interposición de demanda o solicitud de jurisdicción voluntaria por el Ministerio Fiscal. El proceso para adopción judicial de medidas de apoyo puede promoverlo la propia persona interesada. El interesado, ya no dice ni el presunto incapaz, ni no. La propia persona interesada, su cónyuge, no separa de hecho legalmente,
su descendiente, ascendiente o hermano. Quizás, aquí yo no sé si es un olvido, una omisión o se buscó de propósito, los sobrinos. Yo creo que igual hubiese colaterales hasta el tercer grado, porque cuántas veces los sobrinos son los que se encargan, ¿no?, de personas mayores. Entonces, ahí eso nos obligaría a nosotros a intervenir, al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas no existen, o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que concluya que existen otras vías. Por ejemplo, si tenemos una persona que está en guarda de hecho, nosotros no vamos a intervenir. Si está convenientemente guarda de hecho, en ocasiones ad hoc se puede adoptar algún tipo de medida representativa, no tiene ningún sentido que nosotros, por jurisdicción voluntaria o por procedimiento de enjuiciamiento civil, interpongamos una demanda. Sería complicar. Este es un criterio dado por la Inspección Fiscal, Fiscalía, criterios de interposición 757. Si la presentación de la demanda o solicitud de jurisdicción voluntaria se presenta cuando no existen familiares o en supuestos de imposibilidad de estos, o cuando se considere contraindicado que la interponga. Por ejemplo, existe enfrentamiento entre ellos. Si existe enfrentamiento entre los familiares, lo mejor es que la interpongamos nosotros. Si no existen familiares, la interponemos nosotros. Si están imposibilitados, circunstancias personales, sociales, familiares, la interponemos nosotros. Pruebas perceptivas en primera y segunda instancia. Es muy importante entrevista, porque claro, ahora estamos en el derecho aragonés, estamos diciendo incapacidad total, estamos diciendo que no rige el Código Civil y estamos incapacitando. Entrevista con la persona con discapacidad. ¿Estamos haciendo una entrevista o estamos haciendo una exploración, un examen? Audiencia al cónyuge, dictámenes periciales. Dice, necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que van a adoptarse sin previo dictamen pericial, acordado por el tribunal, con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario. Ya no vale con que haya un informe exclusivamente forense. Ámbito social y sanitario. Amplía mucho la prueba, la exigencia de prueba. Apoyo, pasamos. Bueno, esto ya es repetir un poquito. Yo no sé si la presentación es de interés que quede, por si alguien la quiere consultar bueno, yo te la paso a ti. Bueno, esto era un poquito lo que os quería comentar. Yo creo que ahora quizás sería interesante ya no que planteásemos cuestiones. Muchas gracias, Juan. Sí, la presentación la tengo yo, así que toda aquella persona que la quiera se la podríamos facilitar a través de la inscripción, o sea que por eso no hay ningún problema. Y ahora sí, ya como ha dicho Juan, abrimos el turno. ¿Ves? Ya me están pidiendo gente la presentación. Sí, la enviaré. El turno de preguntas, así que, como os he comentado, a través de los que estáis a través de Zoom, por favor, me escribís aquellas preguntas que tengáis y las trasladamos. Y mientras escriben allí, por aquí, ¿alguna pregunta? Allí, espera, Miguel Ángel. Solo con carácter previo, por favor, que sea fácil la pregunta. Hola, buenas tardes. ¿De qué manera se involucra la justicia en Huesca, la Fiscalía? ¿Cómo se van a involucrar en esa ley y cómo la van a llevar a cabo? Mira, nosotros estamos... pues la pregunta no es fácil, Es todo lo que he intentado explicar. A ver, cómo lo... Nosotros ahora tenemos una situación, yo creo que es transitoria. Lo que estamos haciendo ahora no quiere decir que sea lo mismo que lo que vayamos a hacer dentro de 3 meses o dentro de 2 meses. Ya la semana pasada pues hicimos la consulta. Nos dijeron que teníamos que seguir aplicando el derecho foral. Entonces, si seguimos aplicando el derecho foral, no podemos hacer todavía revisión de oficio de las incapacidades que tenemos ya de años atrás. Sí que es cierto que ayer, por ejemplo, en Junta de Jueces, sí que se dijo, todavía no tiene carácter formal, que cuando nos llegasen las rendiciones de cuentas anuales de las tutelas podíamos empezar a hacer revisiones de oficio. Ese sería un primer paso, ¿no? Porque, bueno, no va a ser algo que iniciemos nosotros de oficio, pero sí en el momento en que nos venga la rendición de cuentas podemos ver si se puede sustituir por una medida de apoyo o por la guarda de hecho, por ejemplo. Entonces,
va a ser muy progresivo y estamos un poquito a la expectativa de lo que vaya a pasar con la reforma del derecho foral. Bueno, primero gracias por darnos esta charla y por intentar alumbrarnos en esta situación tan nueva y tan complicada del tema de la nueva legislación sobre protección jurídica. En esta situación de impasse que has explicado entre el derecho foral y la nueva legislación estatal y la convención, la situación en la que queda provisionalmente la situación fundamentalmente de las fundaciones tutelares o de las entidades que hay muchas que cuidan a personas con discapacidad y que tienen figuras de protección jurídica de tutela o de curatela, ¿cómo queda provisionalmente eso? Porque entiendo que una de las cuestiones que plantea la ley es que no puede ser nadie al mismo tiempo cuidador de... Es así, ¿no? Entonces, hasta que eso se normalice, digamos, cómo quedaría esa situación y luego una reflexión también solamente, es decir, bueno, quizás desde las organizaciones del sector de la discapacidad no sé si hacemos suficiente un poco por instar a quien corresponda a que cambie el derecho foral lo antes posible. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Esto último que has, a las dos cosas muy importantes, cómo queda, que tenéis que hacer y lo de instar. O sea, los cambios que se han ido produciendo estos años, a ver, yo no digo que hayan sido a remolque, porque no es que hayamos actuado en contra de nuestra voluntad, pero ha sido un proceso de empujar. Yo creo que incluso en la charla que tuvimos antes del verano, sí, hicimos especial hincapié en cómo había que seguir empujando. No nos imaginábamos que llegaría el mes de octubre y tendríamos que empujar tanto, pero es importantísimo, es fundamental, porque a vosotros van a oír mucho más a las asociaciones que lo que diga el fiscal, lo que diga el juez decano o lo que diga el presidente del TSJ. Lo digo con todos los respetos, pero se escucha mucho más. Y luego, lo primero que planteabas, yo creo que tenéis que seguir exactamente igual. O sea, todo lo que estabais haciendo, por ahora tenemos que seguir haciéndolo. Entonces, es que nosotros, las situaciones nuevas, intentamos adaptarlas, intentamos ya pedir, pues ayer decían, ¿no?, en la Junta de Jueces, bueno, pues vamos a hacer curatelas representativas sometidas a una autoridad familiar. La curatela representativa, conforme al Código Civil, Ley 821, autoridad familiar conforme al derecho foral. Pero lo que ya está hecho, si hay que rendir cuentas, todo lo que son las obligaciones de tutores, se siguen cumpliendo. Si ya nos dan traslado para que nosotros en las rendiciones de cuentas ya aprovechemos para pedir modificaciones o pedir medidas de apoyo o transformar a un curador asistencial. Porque sí que es cierto que la exposición de motivos de la ley dice, ojo, que esto no es cambiar la denominación, que no se trata de donde dije Diego, ahora esto se llama de una manera, antes se llamaba de otra, ¿no? Porque es un cambio profundo, un cambio de raíz, ¿no? Y a veces podemos caer, bueno, además, que se le llame tutor, que curador, que defensor judicial, que guardador de derecho, no. Que tenemos esa inercia que tenemos los aplicadores del derecho de intentar simplificar las cosas, pues tenemos que huir de esa inercia. No sé si te he contestado o no. Pues ahora tengo yo una pregunta del chat y luego hay dos preguntas más en la sala, entonces te formulo la del chat. Preguntan, ¿algún juzgado de Huesca ha pedido ya informe al IA sobre la posibilidad de prestar eventuales medidas de apoyo en algún caso? ¿En qué sentido se debe actuar ante esto? Espera que sigo. ¿Qué y cómo hacer ante una persona con dificultades y con su capacidad disminuida de facto y ante situación de riesgo? Actuamos... Madre, mira, es que no me da ni tiempo de leer. Bueno, igual te los digo todos y luego te repito. Actuamos igual que hasta ahora, mandamos informes a Fiscalía solicitando incapacitación y posibles medidas cautelares, te las repito. A ver, lo del informe al día sí, que ahora no sé si ha sido el 1 o ha sido el 3, pero sí que ya se han pedido. El tema de lo de las medidas cautelares.
que eso que lo tenía aquí puesto en la presentación. El tema de... Sí. Dice, artículo 42 bis A, esto es de la jurisdicción voluntaria, ¿eh? Dice, ¿Puedes acercarte Sí. el micrófono, Ah, Juan? perdona, que no lo he no, conectado, no no lo había tenía. conectado. Perdona, el 42 bis A. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la adopción judicial de medidas de apoyo. Las autoridades y funcionarios públicos, yo entiendo que la pregunta viene de ahí, de funcionario público, que por razón de sus cargos conocieren la existencia de dichos hechos respecto de cualquier persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos casos, este iniciará el presente expediente. Esto es lo que dice la ley de jurisdicción voluntaria, ¿eh? Vale. Esa obligación. ¿Qué ocurre? Que tenemos que hacer la interpretación en relación también a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, porque no sabemos si el cauce de esa petición irá por jurisdicción voluntaria o irá por ley procesal civil. No he dicho la diferencia entre el proceso, tiene jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria es cuando no está determinada contienda alguna entre partes, es decir, hacemos una solicitud, todos estamos de acuerdo, a todos nos viene bien, el juez resuelve, no hay demanda, no hay cuestión controvertida entre partes algunas. Cuando vaya a haber un conflicto, cuando vaya a haber una negativa, cuando vaya a haber una discusión, necesariamente se tiene que convertir en contencioso, tiene que ir a juicio. Entonces, la jurisdicción voluntaria nos está diciendo, en ambos casos, este iniciará el presente expediente. Pero si vamos a ver si lo encuentro, al que regulaba el el 757.2, ya en el ámbito del proceso contencioso, del enjuiciamiento civil, el Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubiera presentado las correspondientes demandas, salvo que concluya que existen otras vías a través de las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa. En este caso nosotros valoramos, mira, tiene hijo, tiene hija, tiene abuelo, tiene abuela, tiene padre, tiene madre. Entonces nosotros valoraríamos no intervenir. Pero ahora viene lo de la medida cautelar. Claro, evidentemente, cuando se trata de una situación de riesgo, de lo que en derecho llamamos el periculum in mora, cuando hay peligro del retraso, no nos vamos a poner a discutir, o no deberíamos ponernos a discutir. ¿Lo haremos? No lo haremos, porque es que igual hay legitimación, igual no hay legitimación. Claro, si se observa una situación de riesgo y no aparece determinada una persona concreta, evidentemente tenemos que intervenir, que es así. Entonces, yo creo que iba por ahí la pregunta, no lo sé. En resumen me dice, Sí. ¿ante esta situación actuamos igual que antes? Si hay con desconocimiento, o sea, si no hay una persona que pueda hacerse cargo de forma clara, de forma inminente, de forma directa, evidentemente hay que actuar como antes. De todas formas, a ver, el hecho de que se haga la solicitud no significa, o sea, a ver, yo no voy a animar desde luego a nadie a que acuda a los tribunales, a la fiscalía, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero ante la duda se hace la consulta. Quiero decir, yo tengo duda, estoy trabajando como trabajador social, tengo duda, oye, os lo mando. Claro, ¿por qué conducto lo mando? ¿Lo mando por llamada de teléfono, lo mando por correo? Bueno, pues puede ser el caso de que se mande, oye, se valora y se dice, no se interviene. Pero cuando a una persona que además se dedica a esto especialmente, pues tiene una duda motivada, fundada, hombre, igual nosotros debemos plantear, oye, pues si esta persona que se dedica a esto tiene esta duda, pues a lo mejor tenemos que intervenir. Que luego podemos valorar y decir, bueno, fíjate, hemos visto que tiene, entonces no intervendríamos, pero ante esa duda yo creo que sí, que lo cierto es que además sería muy peligroso que yo desde aquí diera un criterio general, decir, no, se cambia, porque no sé si os fijáis que antes lo he dicho, Sí. Generalidades, estamos hablando de generalidades, y por eso también decía, ojo, que no es una charla jurídica, que es divulgativa, esto no es una instrucción, ni es una circular, ni es una nota de servicio. Entonces yo no querría que, como consecuencia de lo que yo haya dicho hoy aquí, vaya a cambiar el criterio de actuación de un profesional que sabe lo que tiene que hacer. En cualquier caso, como regla general, por supuesto, ante la duda, yo cuando veo que se está quemando una casa, veo humo, pues ante la duda llamo a los bomberos. Tengo aquí dos preguntas más, pero como hay gente en sala, las formularé después y ahora vamos a sala. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la
la charla y creo que es imprescindible que en estos momentos tengamos charlas de este tipo, porque yo creo que el cambio que se está dando o que se va a dar es amplio y es grande, ¿no? Es decir, hay una sentencia, creo que es del 8 de septiembre del Tribunal Supremo, que de alguna forma limita o va un poco, digamos, en contra de lo que sería un poco los principios de esta ley, ¿no? De respetar las preferencias, los deseos, ya no los derechos, que por supuesto, pero sí los deseos, las preferencias de esto. No sé si eso de alguna forma crea algún tipo de jurisprudencia o no la crea, pero sí que parece que es la primera ya que se da un poco como si la ley hubiera ido demasiado allá y el Tribunal Supremo quisiera de alguna forma recortar algo en este sentido, ¿no? Otra cosa simplemente respecto la de la jurisprudencia, ¿vale? Vale, no, respecto a lo que ha dicho Paco, habrá que velar cuando se es arte y parte en la prestación de servicios o tutela, quiero decir, el conflicto de intereses que pueda darse, y supongo que el Ministerio Fiscal será quien velará fundamentalmente por ese conflicto de intereses, ¿no? Quiero decir que a veces se dan, ¿no? Y luego ya, cuando a la hora de prestar los apoyos, cuando ya se ha dictaminado qué apoyos necesita una persona, quiero decir, ¿quién presta no quién presta, quién financia esos apoyos, ¿no? Quiero decir, los apoyos los darán los profesionales o los familiares y tal, pero en muchos casos, pues a lo mejor no hay recursos o no tiene la persona recursos para poder financiar ese tipo de recursos. Entonces, ¿es la Administración la que asumiría este tipo de apoyos? Vale, entonces, gracias. 3 cuestiones. Gracias a ti, por favor, porque dices que es imprescindible. Para nosotros seguramente es más imprescindible. Yo iba a salir de aquí sabiendo más, escuchándoos a otros voy a salir sabiendo más de lo que sabía antes. O sea, si sabía poco, yo creo que un poquitín más voy a... Y eso es gracias a vosotros. Mira, lo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, bueno, la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico. Las sentencias sí nos la mandaron tal cual, o sea, parece como que alguien tenía ganas de recortar. Dijo que ya tenéis una sentencia del Supremo que parece que va en la línea de, no sé si es que la tenían guardada en algún sitio y de repente la sacaron, lo digo en tono jocoso, por supuesto. Entonces, sí, a ver, la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con doctrina que de forma reiterada, es lo que nos dice el artículo 6 del Código Civil, reiterada. Yo sería un poquitín imprudente y hasta que no hubiera una reiteración de sentencias en el mismo sentido, porque es que podrían decir, bueno, pues si tan mala esta ley, pues que la declaren inconstitucional. Es una barbaridad, ¿no?, lo que acabo de decir. Entonces, yo esperaría un poquito a la reiteración y a ver los distintos, porque luego el encaje de un supuesto de hecho entre sí los supuestos de hecho muchas veces varía. Entonces es identidad, la jurisprudencia dice, no, es que para que podamos aplicar la jurisprudencia debe haber una identidad de supuesto de hecho. Entonces yo allí todavía sería un poquito prudente, y más con el tiempo. Luego, en los casos de que haya conflicto de intereses, evidentemente se van a dar conflictos de intereses, como será respecto de situaciones que están judicializadas, ¿no? Porque entonces nosotros intervendremos, pero es post, o sea, nos dará traslado el juez, igual que nos daba, pues muchas veces informe para autorizar enajenación de menores, o sea, entonces nosotros esperamos que nos dé traslado al juez, apreciamos si existe ese conflicto, esa colisión de intereses. Y luego lo de la financiación. Efectivamente, cuando se trata de ampliar derechos, pues todo tiene un coste y es muy posible que determinadas situaciones que antes se solventaban de una manera, bueno, solo el hecho de que tengamos que tener informes sociales, ya no baste con el informe del forense, pues eso ya supone un coste extra para la administración. Llevará una carga presupuestaria. Yo entiendo que tampoco no se trata de un colectivo especialmente gravoso en lo que se refiere a exigencia económica. Un pequeño esfuerzo por parte de la administración, yo creo que se podrá hacer sin ningún género de duda, porque además, a ver, que redunda en beneficio de todos. O sea, que no es decir, bueno, quiero meter en temas presupuestarios, pero no. A ver, que no es tirar dinero que no es construir un palacio de congresos, por muy útiles que sean los palacios de congresos. Ya me entendéis.
tenemos... Hola, muy buenas tardes. A ver, ha comentado ya la dificultad de encaje procesal para la incapacitación, para el proceso de... Yo le querría preguntar por la salida, para los que estamos incapacitados, ¿cuáles son las dificultades de encaje procesal, que supongo que también serán paralelas, para los que, por ejemplo, en mi caso en concreto, hemos solicitado la revisión o la anulación del proceso? Como ya ha comentado, no está sentando jurisprudencia, está divulgando, entonces le quería preguntar, por lo menos aquí en el ámbito de los tribunales de Huesca, cuáles eran más o menos los criterios, coloquialmente, los aires que corren, digamos, para así a todos los discapacitados nos pudiera dar un poco de idea de un futuro, por lo menos a mediano plazo. Solamente impresión, evidentemente. Muchas gracias. Pues la impresión es que la salida va a ser, independientemente del derecho que apliquemos, va a haber salida. O sea, lo puedo decir que sí, o sea, que va a ser, que no se va a tener a nadie que quiera salir de la situación de incapacidad y que evidentemente reúna todos los requisitos. Por supuesto que va a haber salida y ya se encontrará el encaje que sea. O sea, ya veremos por dónde lo hacemos, pero se hará. O sea, eso seguro, ¿eh? Es que podemos estar con disquisiciones jurídicas, doctrinales, académicas, y hay que ir a la realidad. Lo que hemos dicho de la interpretación de la norma jurídica es que esto entraría dentro de la dignidad, del derecho a la igualdad, del derecho fundamental. Es que no. Otra cosa es que hay muchísimas situaciones que podemos esperar a esa rendición de cuentas, que no urgen, pero cuando la realidad empuja, es que no podemos mirar hacia otro lado, no podemos, que este tema no nos afecte. Entonces, yo no sé cuál será la situación concreta, pero igual se podría también de alguna manera estimular, o se podría hablar, se podría comentar. Voy a formular ahora unas preguntas que tengo en el chat y tenemos 2 preguntas más pendientes en sala. ¿Qué sucede si una persona a día de hoy en Aragón está tutelada y debe firmar un contrato de arrendamiento? ¿Continúa actuando en su nombre su tutor o bien puede actuar la persona con discapacidad con el apoyo de su tutor? Estamos un poco en lo mismo. Habría que preguntarle son situaciones judicializadas, habría que saber cuál es el criterio del juez. Desde luego, el fiscal informaría a favor del apoyo por parte, o sea, una medida de apoyo y no una medida de representación. No. Lo que pasa que es un poco darle vueltas, ¿no? A lo mismo. Porque la otra me dicen, ¿es obligatorio ir a un notario en el caso de jurisdicción voluntaria con el coste económico que pueda suponer? No es obligatorio. Tenemos que mirar la ley de jurisdicción voluntaria. Lo tendría que consultar, eso sí que es una pregunta más específica y tendría que mirar la ley de jurisdicción voluntaria concretamente. Pido disculpas, pero es que lo tengo que mirar. Es que eso no vale, lo tengo que mirar en la ley. No sé si lo habéis escuchado bien, pero es una pregunta que... Es muy técnica y que no me puedo tirar a la piscina ahora y contestar eso. Esa pregunta os la intentaremos consultar por el chat, que... O sea, perdón, por el chat no, por el correo, igual cuando se envíe la información os daremos respuesta a esa pregunta. Sí, muchas gracias. La apunto. Sí, apúntala. Ahora ahí sí. Bueno, yo me quiero unir a dar las gracias a Juan por su intervención. Y en mi condición de jurista, yo estoy con él, que estamos en una ley muy novedosa, que lleva un mes de aplicación. Yo la semana pasada tuve mi primer juicio de incapacitación con la aplicación de la ley, que evidentemente todavía no tengo resolución, porque yo defendí la aplicación del derecho foral. Es que estamos aquí en una situación un poco complicada con respecto al resto de España, que no tiene derecho foral. Yo defendí la aplicación del derecho foral con la ley antigua, pero considero que esta ley es novedosa, es la que se tiene que aplicar, tienen que desaparecer terminologías, pero no solo terminologías, sino de raíz. Entonces, como quiero hacer una pregunta que supongo que todavía no
no sabréis cómo va a ser. Yo que soy tutora, en el momento en que rinda las cuentas, como bien has dicho, Juan, aprovecharéis para hacer la revisión, que tenéis un periodo de 3 años para ir revisando todas las situaciones de incapacitación. Pero ya tenéis pensado el modo, porque claro, yo presentaré mi rendición de cuentas y ¿qué será? ¿Una exploración de la persona? ¿Un informe forense? O claro, todavía estará a lo mejor un poco en el aire. Sí, lo único, allí tendremos que ir a la prueba, a ver si la encuentro, perdonad, un momentín. A ver. A los medios de prueba, o sea, los mismos medios de prueba que pedíamos y que ahora se han ampliado, pues tendremos que ir, sería un nuevo procedimiento, por así decirlo. A ver, ¿qué tengo aquí? Mira, es que se me... Pruebas perceptivas, claro, también tendríamos que mirarlo, ¿no? A ver qué nos dice, porque esto es para la primera y la segunda instancia y para acordarlo. Pero yo entiendo que evidentemente el profesional especializado del ámbito social, que no tenemos informe en el procedimiento, sí que lo necesitaría. No podemos... Si es informe social, no sé, tú lo ves así también, ¿no? Que el informe social es necesario. La entrevista también la tendríamos que tener, porque yo no creo que pueda ser las exploraciones que se hacían antes equiparables a la entrevista. Yo creo que este es un plus, ¿no? La entrevista, tú lo ves también, ¿no? Como una entrevista es algo dinámico, recíproco. Las audiencias, yo creo que tiene que haber una ampliación. Por eso intentaremos que sea pues como todo muy sucesivo, que no sea traumático. Evidentemente habrá casos en los que igual se nos indica por parte del tutor la imposibilidad de la entrevista, se nos avanza, entonces valoraríamos, porque algo dice la ley también, a ver, no, pero no lo he puesto aquí, pero en el artículo 759 habla al final, in fine, dice supuestos en los que no se practicará la prueba, como una excepción. Entonces podríamos también aplicarlo por analogía a las revisiones. También es lo que has dicho, que al ser todo tan novedoso, todavía no sabemos exactamente cómo lo haremos, pero yo creo que completar la prueba que tengamos con la prueba que ahora se nos exige, adaptar la que tengamos a la que se nos exige, pero desde luego la entrevista y el informe del ámbito social yo creo que sí que serán imprescindibles. Y no sé qué te ha parecido poco desde el punto de vista de jurista, que tú cómo lo ves esto. Sí, eso, perdona. Es que claro, la situación que tenemos nosotros en Aragón es que rige el derecho foral, que es lo que defendí yo el otro día en el juicio. La Fiscalía quería aplicar la ley nueva, decía que yo tenía razón, pero claro, de momento, mientras no se modifique el derecho foral, tenemos que seguir aplicando la ley antigua. Entonces, claro, nos vamos a encontrar en situaciones pues que una persona de Madrid tiene una curatela, tiene un apoyo y un acompañamiento, y nos vamos a encontrar una persona en Huesca que está incapacitado judicialmente totalmente, que la voluntad depende de su tutor, que la tutela es efectivamente paternalista. Yo lo veo una situación complicada y desde luego va a tener que ser un trabajo muy importante desde el punto de vista jurídico en el tema de las revisiones, de si se aplica la curatela, la guarda de hecho, y creo que va a tener que ser con personal muy específico, porque por ejemplo es lo que hemos comentado antes de la charla. Ahora, por ejemplo, una persona que tiene una cierta discapacidad va a un notario, entonces el notario en ese momento puede valorar qué acto jurídico puede hacer, si puede efectuar una compraventa, pero yo desde mi punto de vista personal entiendo que un notario no está preparado para dar su opinión. Hombre, en algunos casos sí que será evidente, pero en otros va a ser complicado. Claro, es que si estamos hablando de los procesos de adopción de medidas de apoyo, entrevista, audiencia, dictámenes periciales, claro, que en un momento determinado, en un acto jurídico concreto, tenga que informar a prisa y corriendo, valorar, pues y luego pues que hay operaciones económicas que tienen mucha complejidad.
Claro, es que el problema es que se legisla, pero a la vez que se legisla a nivel de toda España, porque nos tenemos que adaptar a la Convención, a la Constitución, a lo que nos marca Europa, pero claro, se legisla, pero a la vez hay que legislar todos los derechos forales a la vez. Creo que el trabajo tendría que haber sido mucho más importante. Yo tengo la sensación de que fue como muy, muy rápido todo. Sí, muy rápido, porque además es una ley que se estaba buscando hace muchos años, se ha luchado mucho por ello, que la verdad que yo estoy a favor totalmente de la nueva ley, porque yo siempre he defendido que a mí no me gusta hablar de los derechos de las personas con discapacidad, porque yo creo que los derechos son absolutamente para todos. Claro. No hay unos derechos especiales para las personas con discapacidad. Entonces, considero que ha sido, sí, rápido. Y a ver, hay un periodo ahí de 3 años con una que, no lo sé, tenéis un trabajo importante, puede colapsar también un poco más los juzgados de lo que están. Igual que la precipitación fue por el periodo de vacatio, que a lo mejor en lugar de 3 meses hubiéramos esperado un año, y yo creo que allí vino un poco la premura del legislador porque entra en vigor. Igual allí se hubiese podido, que a veces tener un poquito de paciencia ayuda a fraguar, ¿no? Estás haciendo una obra y tienes mucha prisa, pues igual todo se cae luego, no lo sé. Esperemos que dentro de un tiempo puedas volver y hablarnos ya en la práctica y las preguntas sean otras distintas y las opiniones igual. Y con seguridad, no con incertidumbre. Queda una última pregunta en sala y con esto vamos a despedir porque nos estamos ya alargando. Así que... Buenas tardes y muchas gracias. Yo le quería plantear la siguiente pregunta. Por una parte, hay un testamento en el que se lega a una persona con una discapacidad grave un determinado patrimonio y, de acuerdo con el derecho foral aragonés, se somete la posible compra-venta de ese patrimonio a la tutela de, yo no sé cómo lo llamáis, si es el tribunal familiar presidido por un familiar directo o cómo lo llaman. Se somete a ese tribunal familiar del derecho foral. Pero a posteriori, esta persona discapacitada grave está viviendo en otra comunidad autónoma y se abre un proceso de curatela que, conforme a la nueva ley, tiene como conclusión el que se le aplica la asistencia en el orden personal, en el orden médico y en el orden patrimonial, económico. La pregunta es la siguiente. Cuando ya tenga esta persona en esta comunidad autónoma, no son los servicios sociales, sino que son fundaciones, está privatizado, digamos, o no sé cómo lo llamaríamos. Sí, bueno, sí, se entiende. Es en Cataluña. Sí. Son fundaciones. Entonces, si en un momento determinado esta persona quiere vender, una vez haber adquirido ya esto de tutelado de alguna manera, ¿se somete al tutor también al tribunal familiar? A ver, ¿Se puede acoplar el tribunal familiar como garantía de que esa tutela realmente no se desvíe de los intereses de las personas que han hecho el testamento? Estamos hablando de persona que no tiene la vecindad foral aragonesa, ¿no? Es un nacido en Aragón. Nacido, pero que la ha perdido porque me imagino que llevará residiendo. Lleva unos años. Y no ha hecho declaración en contrario, porque si se le está aplicando el derecho catalán es porque, bueno, catalán es igual que aragonés, si tú tienes vecindad, si tú estás empadronado en un municipio de una comunidad autónoma, ya eres de esa comunidad autónoma. Sí. Ya, yo llevo 10 años viviendo en Barcelona, pues si no hago declaración en contra, pues soy catalán, porque sigue siendo aragonés, pero entonces esta persona ya es suponiendo que sea catalán, suponiendo que es catalán, entonces se le aplicará todo lo que diga el derecho, tal como hayan adaptado los catalanes el tema del... Por lo si que el patrimonio es aragonés,
pero él ya lo ha adquirido. Otra cosa es que hubiese puesto... No lo ha adquirido todavía. No, pero estamos hablando que en el futuro lo va a vender, Lo que le interesa a la persona que hace el Sí. testamento es que no se lo vaya a vender todo en 2 días. que no lo venda en 2 días. ¿Me explico? Sí, claro. Por eso el tribunal familiar, Claro, acorde entonces el testamento... al derecho foral De todas aragonés. formas, en Aragón tenemos la sucesión contractual. Entonces tenemos establecer una serie de condiciones en los testamentos, en los legados, entonces igual tendría que ponerse algún tipo de condición. Pero desde luego, si una persona adquiere un bien a título lucrativo, título de herencia, tú has adquirido un determinado bien, tú eres de otra comunidad autónoma, que luego lo vendas, ya son actos que se rige tu derecho. El no es aragonés, pues no tendrá que responder por las leyes aragonesas. Otra cosa es que ahora la sucesión de quien vaya a dejar esos bienes sí que esté regida por el derecho aragonés. Eso es precisamente, Claro, quien pero- va a legar los bienes Claro, está regido es por el aragonés. derecho Podrá imponer foral. podrá poner las condiciones y ese testamento será válido conforme al derecho aragonés. Sí, Que luego en el futuro la asistencia, porque esta persona tiene asistencia personal y asistencia patrimonial, asistencia personal, médica y patrimonial. médica y patrimonial. Esa asistencia patrimonial no la podemos condicionar más allá de la condición expresa que se hubiese puesto en el testamento. No sé si me explico. Si ahora se hace un testamento con determinadas condiciones, pues eso, si es válido, va a subsistir, pero si no se pone ningún tipo de condición, ya no podrá, entiendo yo que ya en el futuro, esta persona, si va a disponer de su bienes, será conforme a su ley personal. No, la condición es que en lo tocante al patrimonio Pero, pase antes por el tribunal familiar. bueno, pues habrá que ver Según la el derecho validez, foral. Claro, habrá que ver luego la validez de las condiciones que se pongan en los testamentos. A eso voy. Si esa condición Ujú. entra en contradicción con el hecho de que él esté esta persona esté con una asistencia en lo patrimonial. Igual me echarías una mano para responder. Yo Más veo que profesional, se ¿no? está complicando esta respuesta y sí que voy a hacer lo Más de mismo que he hecho abogado. antes, Yo creo que porque más nos de- estamos alargando mucho. Entonces, yo ahora te tomo nota y esto con calma, igual que antes, lo resolveremos porque si no, ya nos hemos alargado aquí y se nos pasa el tiempo. Es que tenemos que, para Muchas gracias. Para contestar es que tenemos que tener el código foral delante y tenemos que ver todo el derecho. Pero me apunto, ahora hablamos. Juan, muchas gracias ya ves que suscita mucho interés el tema. Gracias por vosotros. haber venido y habernos dado esta charla. Creo que igual ese ofrecimiento que haces de retomar esto no se descarta porque veo que queda. Espero que las preguntas no hayan sido muy complicadas. Algunas. Y gracias a todos los que habéis asistido a través de Zoom a esta sesión. Lo que os he dicho, enviarme vuestros emails para que os pueda reenviar la presentación y a todos los que habéis venido en presencial, muchas gracias por asistir. Ha sido un placer. Hasta la próxima.